profesora Mariel, que es profesora en Buenos Aires. Entonces, bueno, en Mendoza, perdón, se me va a mí, siempre que pienso en Argentina, pienso en Buenos Aires y no, en Mendoza. Y aparte, bueno, pues, aparte de su solvencia doctrinal y judicial, pues tiene un valor añadido, ¿verdad? Y es que ha sido una de las personas que han colaborado en la redacción del nuevo Código Civil y Comercial argentino. Por lo cual, pues, vamos a escucharle con atención, porque lo que hable pues, ha tenido también su trascendencia legal. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer al profesor Deberto Beamonte por esta nueva invitación. Es para mí un placer, ya se me está haciendo costumbre venir a esta casa en la cual me siento tan cómoda y venir a compartir un tema como el tema de la vivienda, que ha sido para el legislador argentino una de las grandes preocupaciones en todo sentido, no solamente la preocupación por qué sucede cuando hay una crisis familiar, sino que la protección de la vivienda integra todo un plexo de normas que está receptado en el nuevo Código Civil y Comercial y que en realidad refleja lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué está pasando en nuestro país? En nuestro país el problema de la vivienda es un problema muy serio. Ustedes saben que como argentinos estamos siempre tratando de desarrollar estrategias de supervivencia en todos los temas, y uno es el tema de la vivienda. Fíjense este dato que les traigo. En la Argentina, alrededor de 1.300.000 personas del área metropolitana del Gran Buenos Aires residen en asentamientos informales. Un 8% aproximadamente de la población de las grandes ciudades. La población en villas y asentamientos creció mucho más aceleradamente que la población total. Entre 1981 y 2006, en términos relativos, aumentó un 220% frente a un 35% del incremento poblacional del conurbano. Este dato tiene ya unos 6 años. En este último tiempo yo diría que estos números se han incrementado más aún de lo que está plasmado en este dato estadístico. Esto, no obstante, que en Argentina el derecho a la vivienda y el derecho sobre la vivienda, es decir, el derecho a la vivienda como derecho humano y el derecho sobre la vivienda desde el punto de vista del derecho patrimonial, tiene recepción constitucional. Nuestra Constitución la reforma del año 57, habla de la protección integral de la familia y del acceso a una vivienda digna, que no es solamente un techo en el cual cobijarme, sino un lugar para el desarrollo de la personalidad. Esto se refleja en la protección que el nuevo Código Civil y Comercial introduce en materia de crisis familiares, porque en el viejo código la atribución de la vivienda estaba sujeta, por un lado, a la calificación de inocente en el divorcio y por el otro lado a la existencia de hijos. Fíjense, ahí yo les consigné que el cónyuge al cual se le había sido declarado inocente tenía derecho a seguir viviendo en la casa que había sido sede del hogar conyugal y que esa casa no sea partida en la liquidación de la sociedad conyugal. Tenía un componente fuertemente sancionatorio por haber sido declarado culpable del divorcio, aquel que debía tolerar la atribución del uso por parte del otro. Y, este componente sancionatorio también se veía reflejado en que el derecho al uso de la vivienda del inocente cesará cuando viviera en concubinato o cometiera injurias graves, es decir, como si se purgara la culpabilidad del otro al haber sido declarado culpable en el divorcio. Y también cuando desaparecían las circunstancias que le dieron lugar, aunque esta aplicación de la regla rebus stantibus tenía poca impacto jurisprudencial. Es decir, por un lado el inocente, por el otro lado la protección de los hijos, porque se establecía específicamente que cuando quedaban viviendo en ese hogar hijos, para poder disponer de esa vivienda se requería el asentimiento del progenitor que quedaba a cargo de los hijos.
siempre y cuando sean hijos menores e incapaces. Esta restricción para la atribución de la vivienda que colocaba fuera de todo planteo o pretensión a aquel cónyuge al cual no se le habían atribuido los hijos o a aquel que no había sido declarado inocente en el divorcio, generó mucha controversia judicial. Y entonces es que se construyeron una serie de premisas para la reforma. Vamos a ver cuáles son. En primer lugar, la consideración de la vivienda como un derecho humano, un derecho fundamental. Es decir, nosotros tenemos, además de esta norma constitucional, la recepción de los tratados internacionales que consideran a la vivienda, el derecho a la vivienda, como un derecho central de la persona, que permite justamente este libre desarrollo de la personalidad. En segundo lugar, en Argentina se está inaugurando el ingreso a un nuevo sistema de divorcio en el cual no se valora la culpa o inocencia, lo llamamos divorcio incausado. No tengo que acreditar ni plazos de tiempo de separación o matrimonio, ni tampoco culpabilidad o inocencia. Entonces, ningún efecto del divorcio puede estar atado a la inocencia o culpabilidad como lo teníamos antes. Y en tercer lugar, con independencia de la existencia o no de hijos, la ponderación de la protección al cónyuge más débil, un poco tomando, todo el desarrollo de su artículo 103 del Código Civil, que nosotros no lo tenemos consagrado en forma expresa, pero sí surge de una serie de disposiciones de nuestro nuevo Código Civil y Comercial, que refleja el principio de solidaridad familiar que está muy presente en este tema de la vivienda. Como les decía al comienzo, la problemática de la vivienda en nuestro Código Civil y Comercial que responde a un sistema integral de protección. En primer lugar, no solamente hay una atribución de uso para el caso del divorcio o del cese de la unión convivencial, sino que existe un sistema para protegerla de las ejecuciones de los acreedores muy fuerte, no solamente para los cónyuges o convivientes, sino también para las personas solas, que se ha extendido muchísimo el viejo bien de familia, que en algunos países existe. Para nosotros se ha hecho mucho más extenso y mucho más fuerte la protección de la vivienda de la persona frente al poder de agresión de los terceros. Por otro lado, otro mecanismo que se incorpora es la exigencia del asentimiento del cónyuge o del conviviente para enajenar o gravar la vivienda, los derechos sobre la vivienda familiar. Es decir, después de que me casé o que comencé una unión convivencial, para disponer de derechos sobre la vivienda, necesita el asentimiento necesariamente del otro. Tal es la preocupación del legislador por la protección de la vivienda familiar, que inclusive se establece la inejecutabilidad de la vivienda por deudas contraídas a partir de la celebración del matrimonio. Esto quiere decir que yo me casé hoy, las deudas que contraigo después no van a poder ser, el bien no va a poder ser agredido por mis acreedores, salvo que esa deuda la hayamos contraído en conjunto. Y esto se aplica también para las uniones convivenciales. Fíjense qué fuerte es la afectación. No necesito ir a inscribirlo a ningún registro, es automático. Y el tema de la atribución de uso, que ahora me voy a referir seguidamente, la atribución de uso por muerte, no solamente por muerte del cónyuge, sino también por muerte del conviviente, que era uno de los grandes problemas que teníamos en Argentina. Y yo diría que quizás una de las razones por las cuales más importantes, por las cuales en nuestro derecho se regularon las uniones convivenciales, por la problemática que existía en la desprotección del derecho a la vivienda en las uniones convivenciales o las llamadas uniones de hecho o parejas estables. Y el derecho real de habitación del cónyuge, que también reitera un poco el sistema derogado. Estos son algunos de los mecanismos de protección de la vivienda que se incorporan en el nuevo Código Civil y Comercial, que, como yo les decía, forman un sistema muy complejo y completo. Vamos a ver qué pasa cuando llega la crisis familiar entonces y se produce, la separación de hecho. Los cónyuges también pueden hacerlo, los convivientes
pueden ir al juez antes del trámite de divorcio o ya iniciado el trámite de divorcio a pedir que se le atribuya la vivienda. Y esto es una medida de carácter cautelar, no se avanza demasiado sobre el análisis de fondo, pero el juez va a decidir la atribución teniendo en cuenta el interés familiar, dice la norma, en un concepto jurídico indeterminado que habrá que llenarlo de contenido, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda y al mismo tiempo, y aquí se incorpora la compensación económica o patrimonial, establecer una renta por el uso exclusivo del inmueble o de la vivienda por parte de uno de los cónyuges, sea que ese bien sea ganancial o sea que ese bien sea propio o personal del otro cónyuge, es decir, un canon locativo. Cuando ya se resolvió el tema del vínculo y se dicta divorcio, el código establece que a falta de acuerdo, es decir, lo primero es que me traigan en el convenio regulador quién va a seguir haciendo uso de la vivienda, pero si estos cónyuges no se ponen de acuerdo, puede ir a pedirse al juez. ¿Qué se puede ir a pedir al juez? Que se le atribuya la vivienda, ya sea propia o ganancial, y fíjense lo que dice la norma. El juez determina la procedencia, el plazo de duración y los efectos del derecho que se le está atribuyendo. Para la atribución de la vivienda y los efectos, ¿cuáles son las pautas? En primer lugar, la persona a quien se atribuye el cuidado de los hijos. Aclaro aquí que el régimen argentino nuevo introduce como regla el ejercicio de la responsabilidad parental compartido. Pero esto no quiere decir que los chicos alternen una semana con uno y una semana con otro, sino que puede ser que sea compartido en todas las decisiones y funciones parentales, pero residan principalmente con uno de ellos y el otro tiene un amplio régimen de contacto y cumplimiento de sus funciones. Esto está demostrando que la persona a quien se le atribuye el cuidado de los hijos, ya sea unilateralmente como excepción, o bien que los hijos residen prioritariamente en ese domicilio, aunque el cuidado sea compartido, puede invocar justamente esta pauta para que se le atribuya la vivienda. Cuestión que además tiene incidencia en, no innova en esto, porque en Argentina la pauta de la atribución de la vivienda a quien cuidaba a los hijos respondía por un lado al derecho a mantenimiento del status quo del que antes se hablaba aquí, y por otro lado a que integra la pensión alimentaria o la cuota alimentaria. Pero bueno, esta no es la única pauta, porque esto se debe conjugar con esta segunda pauta que señala que el juez podrá atribuir la vivienda a la persona que está en una situación económica más desventajosa para proveerse de una vivienda por sus propios medios. Y esto no es que exista un orden de prelación, sino que deben conjugarse las pautas y ponderarse que si quien queda al cuidado de los hijos tiene vivienda propia, o porque la ha recibido por herencia, o porque tiene, patrimonio, y el otro no la tiene, podrá priorizarse aquel que no ha quedado viviendo el cuidado de los hijos. Se suma además esta pauta de la edad y cuidado salud y edad de los cónyuges e indica que como una norma de cierre ponderar todos los intereses de las personas que integran el grupo familiar. Dicho esto, el código sigue diciendo, ¿cuáles son los efectos? El juez puede establecer a petición de parte interesada una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor de aquel a quien no se le atribuye la vivienda. Está reconociendo un poco lo que decía el profesor José Ramón respecto a las situaciones de abuso o injusticia. También puede disponerse que el inmueble no sea enajenado sin el acuerdo expreso de ambos, que el inmueble no sea partido ni liquidado, o si está en condominio, que no se plantee la acción de división de condominio. Y dice, y esto es una disposición muy valiosa, que la decisión produce efectos respecto de terceros frente a la inscripción registral. Porque ¿saben qué hacían algunos vivillos? Algunos vivillos, cuando, digamos que esto no es, seguramente no es patrimonio argentino, se endeudaban. Aquel que tenía que resignar la vivienda, se endeudaban, se
ficticiamente muchas veces para que sus acreedores embargaran, ejecutaran y entonces obtener el cese de la atribución. Aquí la norma dice va a ser oponible frente a terceros a partir de su inscripción registral. Esto no quiere decir que sea un derecho real, es un derecho personal y es un derecho personal oponible a los terceros a partir de la inscripción. Muy bien, esta protección cesa por cumplimiento del plazo fijado por el juez, por aplicación de la regla rebus sic stantibus, es decir, si cambian las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su fijación, o por las mismas causas de indignidad previstas para la materia sucesoria, como por ejemplo, bueno, ser víctima de violencia. Aquí hay una extensa casuística en este sentido. Es decir, en principio, la regla es que no solamente dónde quedan viviendo los chicos, se conjugan muchos otros intereses y además es temporaria y puede generar un derecho a renta. Claro que si quien cede la vivienda es además alimentante, muchas veces se compensa con el aporte de cuota alimentaria, pero la cuota alimentaria en Argentina después del divorcio no es más para el cónyuge, sino solamente para los hijos. Entonces, aquí habrá que ponderar qué parte corresponde a los hijos y qué parte corresponde al cónyuge. Y por último, para ir cerrando, digamos, aceleradísimo paneo de cuáles son las novedades normativas en materia de atribución de uso de la vivienda, tenemos también la regulación de la unión convivencial, como les decía antes, la unión de hecho o parejas estables, que también prevé específicamente la posibilidad de que aquel exconviviente que, queda en una situación más desfavorable pueda pedir la atribución de uso de la vivienda si tiene el cuidado de los hijos menores de edad con capacidad restringida o discapacidad. Este concepto de capacidad restringida es un concepto nuevo que se incorpora a partir de la Convención de las Personas con Discapacidad en nuestra legislación, ya que se establece como regla fundamental en materia de capacidad en el Código Civil argentino. La capacidad y la incapacidad queda para supuestos absolutamente excepcionales y se acredita extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata. Es decir, la vivienda, titularidad de mi ex conviviente, me la pueden atribuir a mí, aunque no quede al cuidado de los hijos, o que no tenga hijos, si yo acredito una extrema necesidad de violencia. No son acumulativos estos dos presupuestos. Los efectos, aquí sí una gran diferencia con el matrimonio, el plazo, el máximo 2 años, que inclusive comienza a contar a partir del cese de la convivencia y permite inclusive atribuir una renta compensatoria o efectos similares al tema de a la atribución de uso en el matrimonio, y cesa por las mismas causas que cesa la atribución entre cónyuges, es decir, por haber cambiado las circunstancias, por haberse cumplido el plazo. Claro que el tema de la indignidad sucesoria es una cuestión que habrá que ver, ya que el conviviente no es heredero en el derecho argentino, no tiene derecho sucesorio, no es heredero intestado. Por supuesto que siempre está la posibilidad de ser heredero testamentario dentro del límite de la porción disponible. Y por último, para cerrar en este tema, la atribución de uso por muerte ¿qué pasó aquí? ¿Se me murió? No, la atribución de uso por muerte del conviviente, esto también, como les decía, ha sido una gran preocupación en el derecho argentino, porque
luego del fallecimiento del ex conviviente, lo que solía suceder era que los herederos al día siguiente lo pongan de patitas en la calle, aquel que había estado cuidando, acompañando. Como el conviviente no tiene derechos sucesorios, entonces había que encontrar alguna forma y se introduce una figura de atribución de uso no regulada en el derecho sucesorio, sino en el derecho de familia, que establece una posibilidad de quedarse viviendo en la casa también por 2 años como máximo. No es que va a poder, 2 años es el máximo, el juez establecerá siempre y cuando ese inmueble no esté en condominio con otras personas, y esto no va a ser oponible a los acreedores del causante, es decir, no coloca al conviviente, al exconviviente en una mejor condición, tampoco digamos que los acreedores del causante. Es una solución transitoria para atender a este problema de la vivienda y de la vivienda como derecho humano fundamental que ha recetado, digamos, esta reforma del Código Civil y Comercial argentino. Bueno, yo creo que sintéticamente lo que podría decirles es que el derecho al uso de la vivienda está recetado tanto en las familias matrimoniales como en las familias convivenciales, no sujeto a la existencia de hijos, sino, aunque esta puede ser una pauta valorativa, sino básicamente condicionado al deber de solidaridad y a la demostración de la máxima necesidad en la atención a este derecho a la vivienda. Para cerrar, el proverbio chino que dice: ninguna familia puede colgar este cartel en la puerta de su casa. Aquí no tenemos problemas. Indudablemente, creo que este es un problema que trasciende las fronteras y los océanos, y por eso nos convoca a todos en esta reflexión. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Miguel, por esta exposición tan amena y tan... Para que los argentinos, los países